Ok, bueno, bienvenidos amigos, buenas tardes. Espero me estén escuchando en este momento. Vamos a esperar unos minutos más. Vamos a esperar unos minutos más a ver si se conectan más compañeros y podemos iniciar el overview. ¿Me escuchan? Por favor, me confirman por el chat. Ok, muy bien. Bueno, les comentaba, a iniciar un pequeño overview relacionado con la capacitación que ofrece EIS en lo que se refiere a las redes de fibra óptica. Y sin duda este es el medio de transmisión por excelencia en cuanto a la tecnología de transporte se refiere. Permítanme presentarme, mi nombre es Víctor Torres, soy ingeniero electrónico, em, especialista en las redes de transporte. Ya desde hace bastante tiempo estamos dedicados al área de formación, sin dejar atrás el área operativa, lo cual me permite complementar todo lo referente a las capacitaciones. Y en este caso le venimos a ofrecer a ustedes desde EIS la capacitación relacionada con las redes de fibra óptica, para el cual les invitamos a seguirnos por nuestras redes sociales, a ponerse en contacto con nosotros y validar y verificar la disponibilidad de este curso, de este y de cualquier otro curso que tengamos en nuestro calendario, lo cual es bastante amplio. Y si en el calendario aparece algún curso que les interese, lógicamente se pueden poner en contacto. Si hay otro curso para su interés que no esté en el calendario, también se ponen en contacto, porque de allí podemos definir las próximas actividades. Muy bien, entonces en este momento vamos a iniciar un overview relacionado, repito, con las redes de fibra óptica, y aquí vamos a explicar cuál es el contenido que se desarrolla durante esta capacitación. El curso como tal va a tener 6 módulos allí para su desarrollo y para su conocimiento, donde principalmente vamos a hablar de módulos relacionados con conocimientos básicos, conocimientos generales de la fibra óptica. Vamos a realizar durante el curso actividades para el cálculo de potencia, vamos a verificar los componentes ópticos. En este caso hablaremos sobre todo de los conectores de fibra óptica, y conoceremos también algunas normas de instalaciones de cable, tanto para cables exteriores como interiores. Y además explicaremos el proceso de realización de los empalmes de fusión y cómo se verifican, cuáles son la parte de operación y mantenimiento que corresponden a esos cables de fibra óptica. Entonces, en general, todo este es el contenido que se desarrollará en el curso que ya tenemos agendado para el mes de noviembre. Entonces, perdón, para el próximo mes de octubre. Entonces, estamos allí pendientes de las próximas fechas que se van a realizar esta capacitación. Este curso tiene como objetivo general identificar los términos básicos de la fibra óptica como medio de transporte, y así como conocer sus características intrínsecas. Y entre los objetivos específicos tenemos que vamos a tener un entendimiento básico de la fibra óptica en lo que se refiere a la estructura, conocer los tipos de fibra según el modo de propagación. Esto es muy popular. Hemos escuchado siempre la referencia al cable multimodo y al cable monomodo, pero vamos a indagar mucho más allá, porque además de conocer el cable monomodo y multimodo, vamos a conocer el cable según las normativas de la I2T, donde ahí hacemos referencia a los cables G652, G653 y G655, por nombrar algunos. Vamos a realizar cálculos de potencia, lo cual nos permite desarrollar habilidades en lo que se refiere al análisis de cálculos de potencia. Verificaremos los componentes ópticos como elemento principal, los conectores, y las normas y los elementos principales a la hora de mantener y operar una red pasiva o una red óptica en general. Entre los conocimientos básicos que desarrollaremos durante la capacitación, vamos a describir conceptos como lo que es la luz, y recordar que la luz va a ser o corresponde
como definición, digamos, matemática, la luz o definición física, la luz corresponde a todo el espectro electromagnético, pero vamos a diferenciar el término de luz visible con lo que se refiere a toda la gama del espectro electromagnético. Entenderemos una propiedad que tiene la luz que se llama dualidad onda-partícula, que hace referencia a que la luz la podemos estudiar como una onda electromagnética o en su defecto la podemos estudiar como partículas, como fotones eléctricos y su comportamiento. Identificaremos, por supuesto, las propiedades más importantes de la luz, como lo es el hecho de que la luz viaja en línea recta, el fenómeno de reflexión y los fenómenos de refracción. Y en ese sentido, le sacaremos provecho a estos fenómenos. Veremos cuándo estos fenómenos nos afectan, pero en lo contrario también cuándo estos fenómenos son provechosos para nosotros. Uno de estos fenómenos llamativos es el tema de la dispersión. Hablaremos de distintos tipos de dispersión, pero en este caso estamos viendo lo que hace referencia a la dispersión cromática, que es el fenómeno en el cual una luz, varios, o la luz blanca realmente al pasar por un prisma se descompone en distintos colores monocromáticos. Ese fenómeno le podemos sacar provecho y es el principio básico de las transmisiones para multiplexación por división de longitud de onda. Entonces, en una capacitación vamos a hacer referencia a este fenómeno. Conoceremos la estructura física, en este sentido es normal para todos nosotros, para todos los que estamos en el área de telecomunicaciones, ya sea que estamos iniciándonos como estudiantes universitarios, que ya conocemos al menos algunos conceptos de fibra y ya debemos tener en cuenta que la fibra está compuesta por su núcleo y su revestimiento, pero vamos a estudiar la característica y el comportamiento que nos permite tener una reflexión total de la luz, es decir, lo que nos interesa a nosotros es que la luz viaje siempre por el núcleo de la fibra. Y para ello debemos entender y analizar lo que son algunos términos como ángulo de apertura y ángulo de incidencia que vamos a desarrollar. Aquí vemos una imagen relativamente rápida y resumida de lo referente a a los tipos de modo de fibra según el modo de propagación. Estamos hablando del cable de fibra multimodo y del cable de fibra monomodo. Físicamente se pueden identificar algunas características básicas, como lo es la más representativa, es el tema del núcleo, el diámetro del núcleo. En el caso de la fibra monomodo, que tiene un núcleo mucho más delgado, mucho más angosto, este núcleo me permite, o este tipo de fibra es el que me permite llegar a largas distancias. Caso contrario, el cable multimodo tiene un núcleo mucho mayor, su diámetro es mucho mayor, y eso me genera unos fenómenos como el caso de la dispersión por modo de propagación. Y a su vez, este tipo de cable, eso sí, tiene la ventaja de que al tener un diámetro, su núcleo mucho mayor, la forma de acoplarse es mejor y mucho más eficiente y mucho más rápida. Entonces, durante el curso vamos a describir efectivamente cómo son estos detalles de este tipo de cable de fibra y a su vez vamos a indagar y a clasificarlo según las normas de la I2T, no solo como cable G652 y perdón, no solo como cable monomodo y como cable multimodo, sino que vamos a desarrollarlo y a indagar de manera más precisa en lo referente a los cables G652, G653, G655 y G651 de la norma de la Unión Internacional de Telecomunicaciones en su sector de telecomunicación. Y esa estándar que estoy nombrando en este momento, el G652, 53 y 55, va a representar sobre todo el fenómeno o representa las características para cada uno de los tipos de cable, su nivel de atenuación. Es decir, la norma de la I2T me define que el cable G652 debe tener cierto nivel de atenuación, el cable G653 tal nivel de atenuación y el G655. Y eso va a estar también asociado a qué ventana de operación vamos a tener. Y es válido recordar que la fibra en general podemos hablar de tres ventanas de operación: la ventana de 850 nanómetros, la ventana que va entre 1300 a 1310 a 1330
y la ventana de 1550, que es la que es ampliamente utilizada para los sistemas de WDM. Y vamos a explicar por qué se escogen estas ventanas de operación, aunque fácilmente podemos identificar, por ejemplo, en cuanto a la segunda ventana y la tercera ventana, estamos viendo que la atenuación en este rango de frecuencia, su comportamiento de atenuación es relativamente plano y es por esa la razón que se escogen estas ventanas. En el caso de la primera ventana, vemos allí la atenuación es relativamente alta comparada con las siguientes ventanas, pero esta ventana es la que utilizamos para los cables monomodo y, perdón, para los cables multimodo. Y como los cables multimodo no me permiten transportar largas distancias, no me permite ser un cable de transporte para largas distancias, entonces el fenómeno de atenuación no es relevante. En el caso de la segunda y tercera ventana, estas ventanas son las que vamos a utilizar para el cable monomodo, que sí me permite llegar a distancias superiores. Aquí vemos precisamente la tabla resumida de esas características de atenuación según el tipo de cable que estemos trabajando. Por ejemplo, el cable G652, el cable G654 y el cable G655, y según la ventana de operación va a tener una atenuación respectiva. Entonces, esta característica la vamos a desarrollar ampliamente en lo que se refiere a nuestra capacitación, que nuevamente les invitamos a conocer y a ponerse en contacto con nosotros para validar sus fechas de inscripción. Entre las dispersiones que les comentaba que vamos a estudiar, además de la dispersión de la luz como fenómeno natural, vamos a hablar de lo que es la dispersión cromática, un fenómeno interesante y sobre todo que nos genera cierta afectación cuando nos referimos a las transmisiones de WDM. Entonces vamos a explicar en qué se refiere, cuál es su comportamiento y cómo podemos compensar este tipo de dispersión cromática. Y esa dispersión cromática está asociada nuevamente al tipo de cable de fibra que estemos utilizando. Según la normativa, por ejemplo, aquí tenemos un cable G652, tiene tal nivel de dispersión cromática. El cable G653 tiene tal nivel de dispersión cromática, hablando de la tercera ventana. Y el cable G655 tiene otro nivel de dispersión cromática. Entonces, todos estos valores están asociados a la estándar de la UIT. Y a su vez, como estábamos viendo, podemos definir el uso que le podemos dar a los cables según la normativa de los estándares de la UIT. Por ejemplo, un cable G654 o G655 normalmente es utilizado como cable de transporte submarino o para larga distancia. El cable G652 y el G655 lo podemos utilizar en lo que llamamos nuestra red backbone o nuestra red de interconexión entre ciudades, por ejemplo. Y un cable G652 normalmente lo podemos utilizar en el área metropolitana. Y finalmente el cable G657 y el G652D pudiera ser utilizado en el área de acceso, es decir, en la tecnología de fibra al hogar. Como les indicaba en la introducción, el contenido de esta capacitación incluye a su vez lo que es el cálculo de potencia y entender un poco las unidades, cómo llevamos de dBm a milivatios, cómo podemos realizar cálculos, cómo podemos analizar, forma parte de esta capacitación. Y para ello vamos a realizar algunos ejercicios, algunas actividades prácticas, algunas actividades de desarrollo para entender un poco más ese proceso. Y a su vez vamos a analizar y entender lo que corresponden a los SFP, que son estos elementos que estamos viendo aquí. Aquí podemos ver las siglas SFP, que son, eso significa Small Form Factor Pluggable. Son unos elementos, digamos, desmontables que tienen la característica de servirnos como transmisor y receptor y debemos conocer cada uno, según su fabricante, las potencias de salida y las potencias la potencia de salida y los niveles de sensibilidad y sobrecarga del mismo, los niveles de saturación. Y en ese sentido vamos a hablar de cuáles son los niveles que deberemos considerar. Por ejemplo, en esta imagen me identifica que si yo tengo un nivel de sensibilidad A, yo debo en mi diseño
asumir que debo estar en el rango de 3 dB por encima a ese nivel. Y si este es mi nivel, el caso B, el nivel de saturación, yo debo estar al menos en 5 dB por debajo de ese nivel. Entonces yo debo jugar todo el tiempo es en este rango de potencia en lo que se refiere al nivel de resección. Y eso implica realizar cálculos, ver si en alguna consideración me toca ingresar algún amplificador o en algún segmento eliminar algún atenuador y en general realizar lo que se llaman los presupuestos de potencia óptica. Y aquí tenemos precisamente lo que les estaba indicando. Durante la capacitación verificaremos las fórmulas que me permiten entender qué nivel de potencia está saliendo aquí y qué nivel de resección voy a tener aquí si tengo ciertos niveles de atenuación en todo el recorrido. Y esos niveles de atenuación corresponden a la pérdida por distancia y pueden corresponder a la pérdida por empalme, pérdidas por conectores y otros factores adicionales. Además de lo relacionado con las potencias ópticas, también verificaremos y analizaremos los componentes ópticos comunes, destacando principalmente el caso de los conectores, pero también veremos algunos casos como los atenuadores, los conmutadores ópticos y los acopladores, que todos van a ser, sobre todo, todos van a ser conocidos según el tipo de conector y por eso es que hacemos referencia a que en nuestra capacitación vamos a identificar al menos deberíamos conocer y identificar de manera rápida 4 conectores que son ampliamente utilizados. Uno de ellos es el conector LC, llamado así por su fabricación de la fábrica de Lucent y se llama Lucent Connector. ¿Y qué diferencia hay, por ejemplo, entre un conector PC y un conector APC? Eso también lo vamos a identificar. Y físicamente, ¿cómo podemos identificar un cable monomodo y un cable multimodo a simple vista según la chaqueta que tenga el patchcore o jumper, dependiendo del país que estemos? Le llaman patchcore o jumper. Y aquí están otros de los componentes. Precisamente hablaremos, por ejemplo, de lo que significa un ODF, qué significa el pigtail o el uso que le podemos dar a un pigtail, qué significa un patch core o jumper y el uso que le vamos a dar al mismo y la característica de flexibilidad que nos pueden ofrecer los patch core, sobre todo cuando hablamos del estándar G657. Aquí están otros de los componentes ópticos, son los atenuadores. Aquí estamos viendo atenuadores fijos. Estos son atenuadores variables mecánicos y estos son atenuadores variables electrónicos. Estos últimos normalmente utilizados en laboratorio para la parte de diseño y verificación del estatus de un enlace. Porque lógicamente luego de que consigamos el valor del atenuador, entonces allí debemos poner los atenuadores, ya sea fijo o variable, según lo que me haya resultado en el laboratorio. Y ya para ir finalizando, lo que es referente a este overview de lo que vamos a ver dentro de la capacitación de fibra óptica, es importante identificar la parte de operación y mantenimiento. En este caso, vamos a verificar cómo y cuáles son los instrumentos de medición, por ejemplo, qué característica y cómo se debe realizar un armado de manga de fibra óptica o de eh, cierre de empalme y otros elementos que podemos tener para la verificación de la fibra, como lo son los microscopios. Dentro de la capacitación analizaremos y veremos todo este tipo de instrumentos. Y uno de los instrumentos de mayor uso para el análisis de la fibra óptica es el OTDR. OTDR significa Optical Time Domain Reflectometer. Es un equipo de medición en el dominio del tiempo y es óptico que me permite enviar un haz de luz por todo el tendido de la fibra y a su vez graficar todos los niveles de irregularidades que estén presentes. Es decir, si tengo empalme, si tengo doblez excesivo en el cable de fibra y, y al final permite verificar cuál es la distancia del enlace. Entonces, este instrumento, el OTDR, es
para serle sincero, el instrumento principal en lo que se refiere a los tendidos de fibra óptica, en lo que se refiere a la manipulación de fibra óptica. Sin importar el proveedor, yo les explicaría y durante el curso se les explicaría las tres elementos más básicos, los tres parámetros básicos que vamos a modificar para poder tener una medición importante o una medición buena. Sin importar el proveedor, siempre vamos a tener la opción de verificar esos tres parámetros, que son la distancia, el ancho del pulso y el tiempo que realicemos para la medición. De esta manera es que estaríamos viendo, digamos, de manera gráfica, todo lo que tiene que ver con la medición del cable de fibra óptica. Él me daría la distancia, la atenuación y los eventos reflectivos o los eventos de empalme o empalmes mecánicos o conectores que se encuentren durante su recorrido. Entonces, el OTDR sin duda va a ser el elemento principal, entre otros, como también tenemos el medidor de potencia óptico, también tenemos, repito, el microscopio y otros equipos de medición como, o no solo de medición, sino que nos permiten verificar el estatus de la fibra, como el generador de luz visible. En general, durante la capacitación conoceremos todos estos elementos, cuál sería su uso y cómo nos convendría aprender a manipularlos, estos elementos. Y finalmente también destacaríamos lo que es el referente a la manipulación y cómo se hacen los cierres de empalme de fibra, cómo se realizan los empalmes, cómo se debe manipular y todo este conocimiento básico para el entender y manipular la fibra óptica. Entonces, bueno, nuevamente agradecerles a ustedes su colaboración, su presencia, su atención y finalmente invitarles a seguirnos por nuestros medios, ya sea por correo electrónico o nuestros números telefónicos y verificar, o por nuestras redes sociales, y verificar cuáles son las próximas fechas para nuestras capacitaciones. Entonces, antes de despedirme, finalmente agradecerles nuevamente su presencia, su atención y estamos a la orden para desarrollar cualquier tipo de capacitación, no solo relacionadas con el área de transmisión, que es mi fortaleza, también tenemos distintos instructores en distintas áreas que pueden apoyarlos a crecer como ingenieros o como profesionales del área de telecomunicaciones. Muchísimas gracias por su atención.